Bienvenidos. Lamento decirles que el que entra ya no sale. Porque será una noche espeluznante, terrorífica. En una historia que se remonta a más de 2500 años, de hecho, las noches del 31 de octubre son las más frías y tenebrosas que existen. El cuerpo, donde las almas de los muertos regresan en busca de todo aquel viviente para apoderarse de su cuerpo. Noche de Halloween. Hola, tengan todos muy buenas noches. Estamos en Cosas de Acá. Este es el programa Historia del Más Allá. Hoy hablando de Halloween, hoy 28 de octubre, don Andrés. ¿Cómo vamos? Muy bien, Danilo. Ya se acerca la noche de brujas. La noche de Alejandra. Sí, ya el 31 de octubre, 31 de octubre, Halloween. Mira la cara de Una fiesta desde hace muchos años ya. No olviden que esta semana, hasta el 30 de octubre, es el especial de Halloween, Historias del Más Allá. El viernes concluimos con el origen del Halloween. El viernes ya último día especial de Halloween, de Historias del Más Allá. Sí, vamos a terminar, a concluir ya con la historia acerca del Halloween, cómo inició. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con un tema, Danilo. Danilo, ¿a usted alguna vez le han hecho una llamada del más allá? Gracias a Dios, hasta el momento no. No te han hecho una llamada, y menos de personas desconocidas o de personas que se estén quejando. Pues no, la verdad no. Pero tú nos tienes una historia que la vamos a escuchar en un rato. Sí, claro que sí, Danilo. Y queridos oyentes, el tema de hoy va a ser llamadas desde el más allá. Bueno, vamos a escuchar las llamadas en Cosas de Acá. Uno de los misterios más difíciles de resolver o explicar es el contacto con los muertos. Se han producido en toda la historia universal y adoptan distintas formas, tales como los sueños, las visiones y alucinaciones auditivas de vigilia, ya sea espontánea o inducida a través de trance. Con el advenimiento de la tecnología electromagnética, misteriosos mensajes han sido transmitidos a través de telégrafos, la radio y fonógrafos. ¿Será acaso un curioso fenómeno paranormal o una simple leyenda urbana? Pero para otros, una obra del mismísimo demonio. Aunque no lo crean, este fenómeno realmente ha sucedido y ha quitado el aliento a más de uno. Como si se tratara de una película de terror, pero claro que no lo es. Uno de los casos más impresionantes reales y registrados pasó en Beijing, en China, donde hasta 200 personas han denunciado una misteriosa llamada que le despierta en mitad de la noche. Cuando descuelgan solo se escucha el llanto de un bebé, un grito desgarrador y el sonido de alguien ahogándose, acompañados con ruidos escalofriantes y aterradores. Según informaron los medios de comunicación locales, el número desde el cual se realizaba estas llamadas no existe, aumentando así el miedo entre la población, muy creyentes en los temas relacionados con fantasmas y leyendas locales. Las 200 personas afectadas ya han denunciado ante la policía el misterioso acoso, pero sin saber a quién denunciar. ¿Se tratará de una simple broma o una llamada desde el más allá? Los residentes de Beijing explican que la misteriosa llamada se realiza desde un número local. En él se oyen gritos de socorro, una mujer gritando o incluso un bebé llorando, acabando con un grito desgarrador antes de que la llamada termine. Si las víctimas llaman a ese mismo número, se les informa que el número no existe, lo que ha llevado a muchas personas a afirmar en varios medios de comunicación que están siendo acosados por una llamada fantasma. La principal teoría ofrecida por China Unicom, que ese número
está en rango de números de teléfono de la propiedad de la empresa, pero no puede encontrar el número en su base de datos. Sugirieron la posibilidad de que el número que se haya establecido a través de algún software, con la propiedad de cambiar el número que aparece en los teléfonos de los destinatarios. Las llamadas telefónicas de los muertos parecen ser al azar, y son sucesos que ocurren de vez en cuando sin explicación. La gran mayoría son conversaciones entre personas que compartían un lazo afectivo estrecho mientras ambos estaban vivos, cónyuges, padres e hijos, hermanos, amigos y de vez en cuando otros parientes. En la gran mayoría de las comunicaciones son iniciadas por el difunto para dar un mensaje, como despedida por su muerte, una advertencia de peligro eminente o la información de que se debe llevar a cabo una tarea. Por ejemplo, el padre de la actriz Ida Lupino, Stanley, quien falleció intestada en Londres durante la Segunda Guerra Mundial, llamó a Lupino 6 meses después de su muerte para informarle sobre su estado y la ubicación de algunos documentos desconocidos pero importantes. Algunas llamadas no parecen tener otro objetivo que establecer contacto con los vivos. Muchos de estos ocurren en una carga emocional, en fechas tales como cumpleaños, el Día de la Madre o el Día del Padre, en un aniversario de la típica llamada. Los muertos no pueden hacer más que repetir una frase una y otra vez, como hola, mamá, ¿eres tú? Personas que han recibido llamadas telefónicas de los muertos informan de que las voces son exactamente las mismas que cuando el fallecido estaba vivo. Además, la voz se refiere a datos que solo el difunto conocía. El teléfono suena normalmente por lo general, aunque algunos dicen que el ring parecía plano y anormal. En muchos casos, las conexiones es muy mala, con una gran cantidad de estática y ocasionalmente débiles voces de las personas que se escuchan, como si las líneas se han cruzado. En muchos casos, la voz de un muerto es difícil de oír y se debilita conforme la llamada continúa. A veces la voz se esfuma, pero la línea sigue abierta y el receptor cuelga. A veces la llamada es terminada por el muerto. Estas llamadas telefónicas fantasmas suelen ocurrir cuando el receptor se encuentra en un estado pasivo de la mente. Si el destinatario sabe que la persona que llamó está muerto, el choque es grande y la llamada telefónica es muy breve. La llamada termina después de unos segundos o minutos, o la línea se corta. Si el destinatario no sabe que la persona que llamó está muerta, puede ser una larga conversación de hasta 30 minutos más o menos, durante la cual el destinatario no es consciente de nada anormal. En una minoría de los casos, la llamada se realiza desde persona a persona, de larga distancia y con la asistencia de un operador misterioso. Nunca quedan pruebas de una llamada de este tipo tras ser recibida. En su mayor parte, las llamadas telefónicas fantasmas no se ve seriamente considerada por los parapsicólogos. En el siglo XX, numerosos dispositivos fueron construidos por los investigadores con la esperanza de captar voces fantasmales. Muchos de ellos fueron modificados de telégrafos. De Thomas Alva Edison, cuyos padres eran espiritistas, se cree que inventó un teléfono que conectaba a los vivos con los muertos. Se verificó que estaba trabajando en ese dispositivo, pero al parecer nunca lo terminó antes de su muerte. Se experimentó con el llamado teléfono psíquico en la década de 1940 en Inglaterra y América. El interés por el fenómeno disminuyó hasta la década de 1960, a raíz de los resultados de Constantin Raida, naciendo así las psicofonías, hoy conocidas como fenómeno de voz electrónica. Existen varias teorías sobre el origen de las llamadas telefónicas fantasmas. El primero, de hecho, son colocados por los muertos, de alguna manera manipulan los mecanismos y circuitos del teléfono. Número 2, que son engaños de los espíritus elementales, del tipo que disfrutan jugando y atormentando a los vivos. Número 3, que son causados inconscientemente por la psiquis de los receptores, cuyo intenso deseo de comunicarse con los muertos crea un tipo de experiencia alucinatoria. Muchos cristianos creen que esto es obra del ser de las tinieblas, aunque este sea para muchos la teoría que resuelva este misterio. Así como existen personas que dicen que pueden ver espectros y espíritus, tal vez existan personas que tengan esta habilidad que realmente le hace escuchar voces de los muertos y demonios, aunque quién sabe, tal vez tú seas una de ellas. Y temerarios y temerarios, no olviden darle like y suscribirse para seguir subiendo más información como esta, o si quieres que hable de un tema de tu agrado puedes comentar. Me encuentras en Facebook y en Twitter. Muchas gracias por haber visto el video y espero que duermas bien. Hasta la próxima.
y volvemos a Cosas de Acá. Esta es la emisora cultural para el libre esparcimiento del corregimiento de San Cristóbal. Don Andrés nos tiene por allá preparada una lectura. Con base al tema, nosotros por lo general siempre usamos el teléfono, obviamente para llamar a otra persona familiar, un ser querido. Un teléfono obviamente está lleno de circuitos, líneas telefónicas, un celular podemos contactar a alguien desde, pues en esta edad moderna, desde el WhatsApp, Facebook, ¿sí? Tenemos entendido nosotros. Los teléfonos son un poco más que plástico, cables y circuitos electrónicos, unas herramientas de comunicación que se han convertido en poco tiempo en parte indispensable de nuestra vida cotidiana. Con ellos podemos conectarnos con cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Voces, conversaciones y negocios se mueven a la velocidad de la luz todos los días. A lo largo de los cables, a través de fibra óptica, a través del cielo, bajo el océano y a veces en el espacio. Pero es posible que estos aparatos electrónicos también puedan ser conexiones con reinos que ni siquiera llegamos a entender. La comunicación por teléfono, cuando una persona llama y no contesta, uno, ¿cómo queda Danilo después de eso? ¿Cómo puede decir quién me llamó? Sí. Sí, uno no supo ni quién lo llamó, y por más que identificador de llamadas que pronto tenga, o da con el número o no da con el número. ¿Es así o no es así, Danilo? Es verdad, completamente. En estos fenómenos de las llamadas del más allá, cuando alguien llama a otra persona, se dice que se escuchan gritos, niños llorando, personas que se ahogan. Muchas más cosas se escuchan en ese tipo de llamadas del más allá. Este tipo de sucesos empieza en la ciudad de Beijing, en China, que varias personas en Beijing reciben una llamada. Escucharon gritos, llantos de unos niños, personas ahogándose, mujeres gritando. Investigaron a las telefónicas el número de las personas y dijeron que ese no era el número. Entonces ese tipo de personas siguieron investigando y que tampoco era el número. También fueron llamados por vía celular y que tampoco era el número. Ya las personas en Beijing empezaron como a asustarse, como quien dice, me están llamando desde la otra vida. En recientes encuestas, más del 50% de la población han asegurado tener extrañas experiencias inexplicables con sus teléfonos. ¿Son solo problemas técnicos? Es probable que muchas de estas experiencias puedan ser atribuidas a un cruce entre líneas, a la interferencia de teléfonos inalámbricos u otros fallos técnicos completamente inexplicables. Pero hay otras experiencias que no pueden llegar a ser explicadas tan fácilmente. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Puede ser que seres de otros planos de existencia intenten hacer contacto a través de la electrónica, o simplemente se trata del misterioso funcionamiento de nuestra mente o nuestro subconsciente, que utiliza tales dispositivos como los teléfonos para expresar nuestros deseos y miedos más profundos. Recibiendo una llamada desde el más allá, cientos, tal vez miles de personas han asegurado haber sido testigos de las llamadas telefónicas desde el más allá. Un fenómeno en el que la gente literalmente recibe llamadas telefónicas de sus seres queridos fallecidos, incluso de alguien que ni siquiera conocen directamente. La comunicación es generalmente simple y breve, con una mala conexión y con una voz reconocible. La llamada telefónica se